con muchísimo cuidado. Pero tenemos otra información o más información que corresponde al ámbito político. Fernando. Sí, tenemos una información que significa conversar con nuestro invitado, ¿no? Con el congresista Ventura, que es presidente de la Comisión de Fiscalización, que el día de ayer participó en el Pleno. Yo creo que quedó sorprendido, como muchos otros congresistas y muchos ciudadanos, de que no se votara lo que se había previsto, que es la ley que endurece las penas por difamación. Curiosamente, la persona que había solicitado el cuarto intermedio y que había promovido esta ley en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia no estaba presente y luego supimos que estaba en El Salvador. ¿Cómo es posible, señor Ventura, explíquenos, que nadie supiera a las 6:30 de la tarde que no se vería un tema del cual había habido mucho debate público los días previos y que no le pareció al señor Américo Gonza, educado, informar a la representación nacional que no estaría presente? Correcto. Mávila, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ayer se ha debido debatir esta norma que en sí pues atenta contra la democracia, contra la libertad de expresión, y lo que ayer se ha podido evidenciar es que han estado calculando tal vez votos que no iban a obtener seguramente en el debate sobre este intento de callar a los medios de comunicación. Lo que comprende es de que si hubiera sido debatido estando el vicepresidente o el secretario de la comisión, que justamente está viendo esta norma o esta ley. Lo que ha sucedido ayer es de que, como no estaba el presidente, ha asumido el secretario de la Comisión de Justicia. Alex Paredes. Correcto, el congresista Paredes, y otro congresista ha solicitado un cuarto intermedio, lo cual sí pues comprende el procedimiento regular del derecho parlamentario, pero ello implica que nuevamente se ponga en suspenso a toda la ciudadanía durante creo que unos 15 días más, porque la subsiguiente semana... Esa es la opinión precisamente que le pedimos ahora, y las explicaciones que le pedimos al Congreso también, porque entendemos que el reglamento puede tener una cantidad, de herramientas que permitan dilatar. Dentro del reglamento, como usted dice, entre comillas, dentro del reglamento cabe, pero hay que ser responsables también con los debates que se suscitan públicamente y con los asuntos polémicos y con la expectativa que se genera. Y no hablamos solamente de esta ley. El caso de la señora Zoraida Ábalos es otro que también se ha postergado porque tampoco estaba el ponente por motivos de salud. Y esto uno se entera, la verdad es que la ciudadanía, la prensa en general, todo el mundo se entera una vez iniciado el pleno, con agenda establecida y todo. Correcto, pero tendrían que responder por los que forman parte de esta mesa directiva de la Comisión de Justicia. No obstante, en Fuerza Popular nosotros hemos sido respetuosos de todo orden democrático, de la libertad de expresión. Inclusive podríamos hacer mención que algunos medios de comunicación han atacado bastante a mi bancada Fuerza Popular, pero es parte de la democracia, es parte de toda la escena política. Yo creo que no es prudente de que sigamos a expensas de que vamos a tener que esperar unos 15 días más y ver si es que se va a pretender callar a los medios de comunicación durante todo este tiempo y poner en zozobra al país. Es más, hay una tendencia, don Fernando, Mávila, hay una tendencia a nivel internacional de no impedir de que los medios de comunicación puedan informar objetivamente, y lo que no se pretende es penalizar, sancionar, a pesar de que los medios de comunicación han servido muchísimo durante todos estos, por lo menos estos 2 últimos años que hemos estado retrasados por presuntos actos de corrupción de la gestión anterior de Pedro Castillo. Los medios de comunicación día a día, semana tras semana, han estado brindándonos abundante noticia criminal que permiten a las comisiones investigadoras y al Ministerio Público iniciar frente a datos objetivos, iniciar investigaciones de presuntos actos de corrupción. De acuerdo. Congresista Ventura, ¿nos permite
unos minutos nada más. Tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar para conversar sobre lo que se acordó finalmente, la denuncia por el denominado caso Anguía, que fue aprobada el día de ayer, pero también algunos otros temas que se advierten el día de hoy en algunos diarios. Por ejemplo, esta ley que podría generar impunidad en procesos emblemáticos. Un proyecto que aprobó el Congreso y que casi ha pasado desapercibido el 18 de mayo, que de acuerdo a la Fiscalía y a la Procuraduría podría hacer que casos muy importantes venzan en muy corto plazo, sin darle margen a la Fiscalía de poder sacarlos adelante. Vamos a la pausa y regresamos con eso y más en Ampliación de Noticias. Continuamos nuestra conversación con el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, y habíamos dejado pendiente el tema de la aprobación ayer en el Pleno del Congreso del informe final que recomienda denunciar constitucionalmente por el caso Anguía al expresidente Pedro Castillo, el exministro de Vivienda Heiner Alvarado. Finalmente se aprobó este informe. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Sí, es un tercer informe final que se ha podido cumplir con la moción que nos ha encargado el Pleno del Congreso de investigar otras líneas de presuntos actos de corrupción dirigida desde Palacio de Gobierno. Es decir, nuevamente un expresidente de la República como Pedro Castillo, como cabecilla de esta organización criminal, como brazos articuladores, Lilia Paredes, esposa del presidente, los hermanos del presidente, cuñados del presidente, ministros de Estado como Heiner Alvarado, asesores del despacho presidencial como Salatiel Marrufo y funcionarios que se habrían coludido para favorecerse indebidamente de este decreto de urgencia 102, que no solamente ha beneficiado a Chadín, Anguía, sino también a otras regiones, como por ejemplo Amazonas. La comisión había ido a interrogar a Salatiel Marrufo, ¿recuerda usted? Claro, es un hecho ese testimonio fue importante para el informe. Finalmente se concretó el aporte de información, se pudo verificar lo que había dicho Salatiel Marrufo a la Comisión de Fiscalización. Correcto. Este 7 de diciembre del año pasado ha sido determinante, histórico, para justamente derrotar este castillo de mentiras que tenía el expresidente Pedro Castillo Terrones. Es decir, nosotros hemos estado realizando actos de indagación, actos preliminares de investigación respecto de elementos indiciarios. Estos datos indiciarios conllevan a tener sospecha respecto de algunos presuntos actos de corrupción. Recepción de dinero, entre otras cosas. Correcto. ¿No? Y estos datos indiciarios, estas sospechas, permiten, don Fernando, de que se pueda conducir o se pueda continuar con las investigaciones en otras instancias para... Pero lo que ustedes han hecho en relación a lo que le ha preguntado Mávila, ¿tenemos indicios de que el señor Pedro Castillo recibió dinero tal y como habría testimoniado el señor Marrufo? Sí, si me permite, millones de soles. Si me permite concluir la respuesta. Entonces, decía de que datos objetivos, sospechas indiciarias que se tendría que valorar en el Ministerio Público, para que de ahí se pueda valorar pruebas y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué comprende, qué conlleva a la función, a la obligación de la Comisión de Fiscalización? Justamente es recopilar datos objetivos. Sí. Investigaciones e indagaciones. ¿Y cuáles son esos datos objetivos? Por ejemplo, la declaración de Salatiel Marrufo, la ruta del dinero de los más de 4 millones de dólares que había sido recepcionado o entregado por una empresa privada como Marca Group. Salatiel Marrufo, el 7 de diciembre, narraba cómo se le entregaba al ex premier Heiner Alvarado, propio Salatiel Marrufo, cómo disponía Pedro Castillo ese dinero, cómo se entregaba el dinero a la propia hermana Gloria Paredes, hermana del presidente, en un mercado ubicado en San Juan del Lurigancho. Esos son justamente datos objetivos. O, por ejemplo, otro dato objetivo es de que Hugo Espino Lucana manifestó que a él le entregaron 90.000 soles. ¿Quién le entregó? Los hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, Walter y David Espino. Walter y David Paredes. En su momento, los hermanos Paredes, Walter y David, dijeron
No, los 90.000 soles es a consecuencia de un préstamo que le hemos realizado a Hugo Espino. Hugo Espino dijo, no señor, esos 90.000 soles era para elaborar un expediente técnico, justamente para favorecerse debidamente en el decreto de urgencia 102. Es decir, tenemos todos esos datos importantes que ha permitido de que hoy se emita un nuevo informe en la Comisión de Fiscalización, respetando siempre el debido procedimiento y los plazos que nos ha encargado el Pleno del Congreso. Y se han encontrado justamente estas evidencias que, lamentablemente, un ex mandatario como Pedro Castillo habría estado formando parte de esa organización criminal, recibiendo ilícitamente estos dineros de determinadas empresas. Hugo Espino Lucana, Marca ¿Ustedes Garopo. creen que han concluido con indicios suficientes para suponer que el señor Castillo recibía personalmente dinero vinculado a la corrupción en obras públicas, sobre todo en Cajamarca? Sobre todo en Cajamarca y en Amazonas. Ahora, no son solamente declaraciones o no son solo las noticias criminales de los medios de comunicación que informaban cada instante, sino son declaraciones de testigos, declaraciones de investigados, documentación que llegaba a la Comisión de Fiscalización, que se ha podido corroborar estos datos objetivos, elementos indiciarios, ¿para qué? Ahora, este informe final conlleva de que se remita a la subcomisión de acusaciones constitucionales para los que en su momento han sido funcionarios. ¿Quiénes? Presidente de la República y Heiner Alvarado como ministro de Estado. Y este mismo documento se remite al Ministerio Público para que continúen con estas investigaciones, para que se encuentren sospechas graves. ¿A quiénes? Hugo Espino, Lilia Paredes, Jennifer Paredes, Walter y David, etcétera. Todos los que formarían parte de esta organización criminal. Entonces, vea usted la Constitución y el reglamento del Congreso obligan a la Comisión de Fiscalización a encontrar elementos indiciarios. ¿Lo hemos encontrado? Por supuesto que sí. Y son estos elementos indiciarios datos objetivos, Mávila, don Fernando, que se ha podido corroborar en la Comisión de Fiscalización con una exhaustiva y objetiva investigación preliminar. Muy bien. Es inevitable que toquemos un tema que destaca el día de hoy el diario El Comercio, corresponde hacerlo, es más, sobre una ley que ha aparecido en el diario El Peruano Ya. Es decir, es una ley que se aprobó en el Congreso y que finalmente la ley 31751, que hace cambios en el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción de delitos. Esto ha sido aprobado el pasado 18 de mayo en el Parlamento, publicada ayer por el Ejecutivo, por lo tanto es una ley que entra en vigor hoy. Hoy entra en vigencia. El cambio más importante es la modificación del artículo 84 del Código Penal sobre la suspensión de la prescripción, que no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. Para llevarlo directo, digamos, al asunto medular y polémico, estamos hablando de una ley que, de acuerdo al análisis que han hecho algunos juristas, podría permitir, ¿no? Decir, limitar en todos los casos, sin especificar la aplicación, beneficiar a todos aquellos que son investigados en casos complejos como organización criminal con el beneficio de la prescripción. Estamos hablando de casos que van desde el de Alejandro Toledo, Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, por no mencionar el caso de los niños, por ejemplo. Bueno, respecto de esta ley, he podido estar revisando, hay posiciones distintas, juristas que están a favor, ¿no? Expertos en derecho penal y procesal penal que están en contra. Yo creo que si es que se genera un debate eminentemente jurídico respecto a esta norma, perfectamente se puede dar inicio en la Comisión de Justicia a otro debate para poder, tal vez, si es que hay un error, corregir. Pero aquí lo que menos se pretende, don Fernando Mávila, es que se quede impune estas denuncias, estos actos de corrupción. Si es que no se pretende eso, ¿por qué es que han aprobado esta ley de una manera tan silenciosa por lo demás? Impulsada por Flavio Cruz, de Perú Libre, y Acción Popular, nuevamente. Y son congresistas que en todo momento, le digo con conocimiento de causa, son congresistas que se han opuesto a que se continúe con las investigaciones respecto a organizaciones criminales, por lo menos dirigidas desde Palacio de Gobierno, y que inclusive ayer han estado muy temerosos y también a la vez, digamos,
airosos de que no se informe o no se llegue al debate y a la aprobación de este informe de la Comisión de Fiscalización. Porque si ustedes sabían eso, señor Ventura, ¿por qué que se ha podido aprobar una ley que favorece evidentemente a las personas implicadas en casos de corrupción, que hará todo lo posible ahora para que el tiempo pase y puedan hacer valer el plazo nuevo de la prescripción? Don Fernando, lo cierto es también que no solamente en este caso de esta ley, sino en otras más, siempre hay un debate. Como por ejemplo en el caso de la ley Mordaza, mi bancada Fuerza Popular, nosotros votamos en contra, pero lamentablemente hay otras bancadas que sí aprueban, entonces los titulares son Congreso de la República. ¿Usted votó a favor o en contra? Como le decía hace un momento, tendría que revisar. ¿Recuerda cuál fue su voto? Es una norma que en estos momentos no lo he estado, no lo podía advertir. ¿Cuál fue la posición de la bancada de Fuerza Popular con relación a esta norma en concreto que hoy aparece en el Diario Oficial del Peruano? Nosotros siempre hemos velado por el orden democrático y la estabilidad jurídica en el país. Siempre nosotros en Fuerza Popular hemos sido coherentes de defender intereses país. Debe haber votado en contra, entonces. En contra, entonces, reitero, si es que hay algunas posiciones controvertidas y que no favorecen al correcto desempeño de la Administración de Justicia, de la Administración Pública, tendríamos que nuevamente en la Comisión de Justicia presentar otro proyecto para corregir si es que causara daño al país, ¿no? Bueno, tomamos nota entonces de eso. Por favor, nos informa cuando haya revisado en sus archivos cómo votó usted y por qué. Correcto. ¿Por qué una ley en estas circunstancias, cuando hay tantos procesos penales, algunos de los cuales son complejos porque abarcan a muchas personas, con muchos elementos diferentes, con además rutas financieras en varios países, ¿no? De manera que estamos ante el riesgo de que el Congreso esté legislando a favor de las personas investigadas por corrupción, nada menos. Pero no siempre es todo el Congreso. Como reitero, hay bancadas que marcamos justamente nuestra línea de defensa de los intereses de todo el país. Gracias, congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, quien estuvo con nosotros. Son ya las 8:32. Vamos a la pausa y regresamos.